Bueno, ya tenemos varias personas que se han conectado. Muchas gracias por este enlace. Bienvenido, señor diputado Samuel Pérez, de la bancada Semilla, desde Guatemala. También se une con nosotros Giovanni Bautista, de La Voz del Inmigrante, y mi nombre es Aurora Samperio, aquí en Washington, D.C., del país 502. Muchas gracias, diputado, por este tiempo y este espacio para hablar sobre el tema de la situación que se ha generado en las últimas semanas en Guatemala. Queremos conversar con usted sobre su punto de vista como diputado, como guatemalteco. Entonces le doy la palabra a Giovanni Bautista, quien dará inicio con la ronda de preguntas, pero no sé si Giovanni quieres que ponga primero el video para ver qué es la opinión o cuál es la opinión de la población guatemalteca aquí en Estados Unidos. Claro que sí, Aurora. Así el diputado también puede conocer, aunque sea de una mínima manera, el contexto o la postura de nuestra comunidad, por favor. Esta es una protesta que se dio el sábado pasado en la ciudad de Los Ángeles, donde jóvenes pues, se solidarizaron con la población guatemalteca. Entonces va ahorita el video. ¡Fuera, fuera, fuera, gobierno! ¡Fuera, fuera, fuera, gobierno! ¡Fuera, gobierno! Today's action is to show solidarity and stand in community with all the low-income, Black, Indigenous, and rural communities in Guatemala. We support their demand for Guatemalan President Alejandro Yamatei to step down, for the Congress to absolve, and for the Constitution to be rewritten. La acción de hoy es para mostrar solidaridad y estar en comunidad con nuestras comunidades indígenas, de raza negra, rurales, de bajos ingresos de Guatemala. Apoyamos lo que exigen para el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, que deje su posición y para que el Congreso se absuelva y una nueva constitución simplemente. And we stand in solidarity with all of you, and we see you and we hear you, and muchas gracias, Matios. Ahora, con lo que está pasando en Guatemala, me comentaron que incluye esto, el que han quitado del presupuesto de Guatemala la comida que es necesaria y programas de comida del presupuesto, pero que están fundando un nuevo edificio para el Congreso y que nos muestra nuevamente que los ricos solo quieren cuidarse a sí mismos. Yo como persona chumash de la parte norte quiero comentar que los escucho. Ahí concluyamos el anuncio o el llamado que hacen también los migrantes guatemaltecos aquí en Estados Unidos. Giovanni, si nos podrías... Perdón, no te escuchaba, se me fue el audio aquí, gracias. Pues bueno, diputado, como usted y las personas que nos acompañan en esta transmisión pudieron darse cuenta, también hay bastante preocupación dentro de la comunidad inmigrante, tanto guatemalteca como latina, porque habían personas de otras nacionalidades en esta protesta. Hay una preocupación y también una muestra de solidaridad, y por eso creemos que es importante tener un contexto más claro de lo que está pasando, porque la información que tenemos nos llega a través de medios y de redes sociales, pero qué mejor tenerlo de primera mano de alguien que ha cobrado bastante protagonismo por sus posturas durante esta crisis. Y la primera pregunta es, ¿nos puede compartir un breve análisis de la crisis política que atraviesa Guatemala en estos momentos, precisamente para poner en contexto a nuestra comunidad, por favor? Bueno, con mucho gusto. Qué gusto poderles saludar. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí de verdad es un honor poder compartir con la comunidad migrante guatemalteca que, pues como bien sabemos, sostiene gran parte de la economía en el país, pero más allá de eso, que mantiene lazos comunes, sociales, familiares, culturales. Y bueno, es un gusto poder tener este espacio para compartir con ustedes. Y tal vez hacer un pequeño paréntesis, decir que en este momento estamos teniendo una sesión plenaria del Congreso por si en algún momento viniera una votación
de emergencia, voy a tener que retirarme unos momentos y después regresar. Pero decirles, para compartir mientras ahorita tenemos el tiempo tranquilo, el análisis de lo que está pasando. A mí me gusta recordar que esta situación que estamos viviendo no es simplemente por lo que ha sucedido en las recientes semanas. Yo le encontraría un origen de corto plazo en las elecciones pasadas, ¿verdad? Primero decir que el presidente Giammattei fue electo con una de las menores cantidades de personas que fueron a votar en la segunda vuelta electoral, pero además fue un proceso electoral bastante cuestionado, ¿verdad? Que yo creo que independiente de nuestras preferencias políticas, se eliminaron a varias personas que competían en la contienda electoral y que tenían algunas posibilidades de ganar la presidencia, ¿verdad? Y fueron como 3, 4 candidaturas, ¿verdad? Entonces, el problema ahí es que lo que se arruinó y lo que se puso en duda fue el proceso democrático. Cuando el proceso democrático no cierra su ciclo y se completa en las urnas, ¿verdad? Que debería ser que todas las personas van a expresar su voluntad a través del voto en las urnas, queda un descontento acumulado, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió en el proceso electoral pasado, cuando se eliminan candidaturas de la nada, ¿verdad? Y ese descontento, como no se canalizó institucionalmente por la vía democrática, quedó en la sociedad, en la población guatemalteca. Y lo que sucedió es que tenía que encontrar una válvula de escape. Y la forma en que se encontró esa válvula de escape, creo yo, que fue estas movilizaciones sociales. Es decir, tienen todo el sentido de existir y sobre todo a 10 meses. Ahora bien, yo creo que el tema del presupuesto fue un detonante, pero que demuestra que hay una crisis mucho más profunda del Estado de Guatemala, ¿verdad? Yo creo que no podemos olvidar también que ha habido movilizaciones, digamos, las movilizaciones más urbanas y de clases medias en Guatemala han tenido un proceso de politización y de actividad más fuerte a partir del 2015. Obviamente los pueblos indígenas y las organizaciones campesinas desde hace muchísimos años anteriormente, pero digamos este proceso de politización de las clases medias a partir del 2015 demuestra, por ejemplo, el descontento que había con el expresidente Otto Pérez Molina, siguió con el expresidente Jimmy Morales, y aquí a 10 meses de la presidencia de Alejandro Giammattei continúa este descontento. Lo que nos revela es que no es un problema de gobierno, sino que es más un problema del sistema que está llegando a su fin probablemente y que, como bien lo mostraban ahí algunas de las movilizaciones en solidaridad que sucedieron en Estados Unidos, precisamente es probable que tengamos que empezar a encaminarnos hacia un cambio estructural mucho más profundo. Y por otro lado, yo creo que sí fue muy descarado el problema de la aprobación del presupuesto por la forma en que fue aprobado y por eso generó tanta indignación, porque el mismo día que se tenía que discutir, se aprobó con modificaciones y eran 127 páginas de modificaciones. Es imposible que hayan leído esas 127 páginas en una sola noche, en unas cuantas horas. Lo negociaron a saber dónde, a saber con quién y a saber con qué intereses, ¿verdad? Y por otro lado, el contenido, que precisamente era realmente indignante, y yo se los digo, está aquí adentro, ¿verdad? De verdad había mucho cinismo porque le aumentaban dinero a la comida de diputados, como que no alcanzara el sueldo para pagar la comida, $500,000 de quetzales le aumentaban a eso, le aumentaban para comprar carros de diputados, mientras le reducían a hospitales 800 millones de quetzales en plena crisis de salud, ¿verdad? Yo creo que las prioridades están totalmente por los suelos. Diputado, usted mencionaba de que hace unas semanas se dio el detonante, la población guatemalteca ha salido a las calles, muchos de ellos se han agrupado de forma pacífica a protestar. Hemos ya tenido 2 jornadas, 2 sábados continuos, pero lamentablemente han habido algunos disturbios. Vimos lo que sucedió en la primera jornada con la quema del Congreso y muchos han dicho de que estos son grupos infiltrados, que el gobierno precisamente de Alejandro Giammattei los ha infiltrado para crear ese movimiento desestabilizador en el país y que vemos que también eso generó que la OEA hiciera presencia en Guatemala. ¿Considera usted, diputado, que el gobierno de Alejandro Giammattei está reprimiendo los movimientos sociales que en estos momentos están despertando y que, como usted menciona, ya están cansados de lo que el sistema se está generando en el país? Yo creo que sí hay un descontento muy fuerte, obviamente, y la respuesta del presidente Giammattei
ha sido precisamente la represión, pero no la represión, digamos, dentro de un marco de seguridad democrática donde se está alterando el orden público y la violencia es el principal componente. Eso no es así. Las movilizaciones fueron eminentemente pacíficas en su gran mayoría. Obviamente habían algunos disturbios un poco más violentos, pero lo que vimos en las plazas fue que habían niños y niñas, habían ancianos y ancianas y personas manifestando pacíficamente y con toda la razón del mundo. Lo que hizo el presidente y específicamente su ministro de Gobernación fue lanzarle bombas lacrimógenas. Vimos cómo personas menores de edad ese día fueron trasladadas a las carceletas sin ninguna condición ni sin ninguna justificación. Los apuntaron realmente estas bombas lacrimógenas a la población que se manifestaba pacíficamente en la plaza. Entonces la respuesta sí fue de represión. El hecho de mandar antimotines era una primera manifestación que está teniendo el presidente Yamatei en su contra, y lo podemos comparar cómo ha venido este deterioro de las Fuerzas Armadas civiles en Guatemala y que están empezando a actuar en contra de la población, porque eso no sucedió en el 2015, por ejemplo, no sucedió en el 2017, no sucedió con el gobierno anterior, y ahorita en la primera movilización sí sucedió. Entonces lo que nos cuestiona es qué nos espera después, ¿verdad? Incluso en la última movilización que hubo el sábado pasado fue muy evidente, creo que yo hasta burdo lo veo, de personas que llegaron a saber de dónde salió un transurbano, lo empezaron a quemar. Realmente pareciera un gran montaje, pero que de verdad no, ni siquiera es creíble, ¿verdad? Parece hasta ridículo cómo lo están haciendo. Entonces yo creo que buscan excusas para justificar la represión. Diputado, durante la citación que le realizaron ustedes al ministro de Gobernación y a la cúpula de la Policía Nacional Civil, precisamente usted personalmente le presentó la oportunidad al actual ministro de Gobernación a que renunciara en ese momento, lo cual pues pudimos ver que él no lo quiso hacer. Posteriormente, en la sesión que se desarrolló en el Teatro Nacional, pudimos notar dos bandos bien definidos, unos que pedían la renuncia del ministro y la bancada oficial apoyada por otros partidos que simplemente no pasaron esa resolución. Precisamente el diputado migrante, el diputado que salió de esta comunidad de Los Ángeles, calificaba como una falta de respeto la forma en que se realizó la citación y el hecho de que se quemara el edificio del Congreso. ¿Cómo ve usted la postura de la bancada oficial y sus aliados en el Congreso? Yo creo que es una posición de apoyo indistinto a lo que suceda realmente. Yo estoy preocupado que vayan a seguir refrendando al presidente Yamatei y todo lo que quiera hacer en contra de la población, porque es que de verdad fue muy evidente. Yo creo que la citación que realizamos sí dejó en evidencia que efectivamente las 40 personas que capturaron aquí en la ciudad capital a los 3 días salieron. Eso significa que el mismo sistema de justicia está diciendo estas personas fueron capturadas sin ninguna justificación, estaban manifestando pacíficamente y lo que hicieron fue reprimirlas, arbitrariamente las llevaron a las carceletas y el ministro llevaba 2 días en el cargo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces a mí sí me preocupa mucho ese apoyo oficioso, digamos, de parte de la bancada oficial y el resto de sus aliados, porque no se salva el resto de bancadas aliadas al oficialismo, también votaron a favor de seguir apoyando a este represor que está dirigiendo el Ministerio de Gobernación. Es muy preocupante que esto siga sucediendo. Yo sí, estamos tratando de apelar a la conciencia de los diputados a que realmente se den cuenta que esta no es una cuestión de apoyar al presidente o no, sino que es un atentado mantener a personas como el actual ministro de Gobernación dirigiendo una institución con armas que está utilizando en contra del pueblo de Guatemala. ¿Es precisamente la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y de Yendry Reyes la solución a esta crisis que está viviendo el país, tomando en cuenta también que el Congreso tiene mucha responsabilidad de lo que se ha generado y algunos sectores están pidiendo que se realice una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué opinión le merece eso? Y pues, en este caso, su opinión personal y la de su bancada.
Sí, bueno, yo creo que la crisis no se soluciona con renuncias, ¿verdad? Yo creo que hay dos tipos de crisis que tenemos que ver. La crisis de gobernabilidad, que es culpa del presidente Yamatei y su junta directiva y sus decisiones, que podría solucionar por lo menos parcialmente dando muestras de escuchar a la población en lugar de llamarles terroristas y reprimiéndoles, que es, por ejemplo, algunas destituciones que podría ser fácil, ¿verdad? El ministro de Gobernación, el director de la Policía Nacional, el ministro que dijo que no importaba, de Finanzas, que dijo que no importaba si llegaba o no el apoyo a la gente, el ministro de Comunicaciones, que no supo justificar los 136 millones de quetzales que desaparecieron, ¿verdad? Yo creo que ahí hay tres elementos que podrían ser una decisión política de la noche a la mañana que el presidente no quiere tomar. Cerrar el centro de gobierno, readecuar las prioridades del presupuesto, escuchando a la oposición también, para que no se vaya dinero para comida de diputados, sino que atender la emergencia por los fenómenos tropicales y la pandemia. Son decisiones que podría hacer inmediatamente. El presidente ha decidido mantener esta crisis de gobernabilidad porque bien le podría dar una salida de corto plazo, ¿verdad? Lo que decidió hacer fue mejor decir que hay un golpe de Estado gestándose en su contra y invocar a la Carta Democrática de la OEA en lugar de encontrar una solución. Eso es por un lado, pero la otra crisis, la estructural, yo creo que sí requiere que como población guatemalteca empecemos a discutir la posibilidad de una eventual reforma constitucional, una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque el Estado que moldea nuestra Constitución es un Estado corporativo, ¿verdad? Donde hay cámaras empresariales tomando decisiones políticas que no fueron electas. 56 instancias tiene el CACIF, por ejemplo, en la toma de decisiones. Es un Estado que no permite una carrera judicial, ¿verdad? El sistema de justicia termina siendo fácilmente cooptable, una administración pública hecha prácticamente para la corrupción y el saqueo, una ley electoral y de partidos políticos que no se adecua a la realidad actual. O sea, hay muchísimas cosas que se podrían empezar a discutir, que tal vez en algún momento posguerra, digamos, era una constitución un poco más democrática, pero lo más seguro es que ahorita ya no se adapta a los tiempos modernos, hay que volverla una constitución que se adapte al contexto actual. Obviamente esta discusión, pues a nosotros nos gustaría eventualmente plantearla, pero no es simplemente una cuestión de una decisión política, de un partido político, es una demanda colectiva de la mayoría de la sociedad guatemalteca. Yo creo que eventualmente sí tenemos que encaminarnos hacia allá. Y se habla de dos bandos, pues nuevamente, en el tema del Congreso, de dos bandos bastante bien definidos, la oficialista y sus aliados y los opositores. Por ejemplo, están ustedes como Semilla, la bancada UNE, WINAC. ¿Podrían unirse ustedes en un solo ente y qué acciones van a tomar? Porque precisamente estamos en diciembre, empiezan las celebraciones de fin de año, pueden haber muchos distractores que quiten la atención, el foco a lo que está pasando. ¿Qué acciones van a tomar ustedes para que esto no se quede en el olvido? Sí, yo les diría que un problema al cual nos enfrentamos, digamos que parece muy operativo, pero que de verdad nos complica en ocasiones la coordinación de acciones con el resto de las bancadas de oposición, es que ahorita casi que solo la bancada Semilla nos mantenemos como bancada. De ahí el resto de bancadas de oposición lamentablemente están teniendo algunas fisuras, escisiones, algunos diputados que se van y regresan, entonces a veces complica mucho para poder coordinar acciones conjuntas, pero eso no es excusa, digamos, en realidad sí tenemos comunicación con otras bancadas de oposición y hay muchísimos puntos comunes. De hecho, planteamos la interpelación del ministro de Gobernación hace unos días como bancadas de oposición y yo creo que para poder intentar incidir en corregir esta crisis, por lo menos la de corto plazo, sin lugar a dudas vamos a trabajar en conjunto con el resto de bancadas y diputados y diputadas de oposición, ¿verdad? Un tema es por ejemplo, la destitución, la interpelación al ministro de Gobernación. Vamos a seguir seguramente en citaciones mientras eso no se realiza. Otro tema es la discusión del presupuesto, que ojalá el presidente entienda que aunque fue un detonante, sí es un tema estructural y en enero se abra una discusión, pero no solo con sus financistas y sus amigos, sino que realmente con los actores políticos que no están de acuerdo en decirle sí a todo, ¿verdad? Sino que realmente hay propuestas alternativas que se podrían corregir para tener un presupuesto más acorde a las necesidades de la población. Entonces yo creo que hay varios temas comunes en los que sí vamos a estar trabajando en las próximas semanas y meses y ojalá el resto de la legislatura. Diputado, ya para concluir la última pregunta, hace un año los guatemaltecos aquí en el exterior votaron por primera vez
se dio el voto en el extranjero, aunque fue una mínima participación, pero sí hubo personas que acudieron a los centros de votación y emitieron su sufragio. De hecho, la mayoría de los votos los obtuvo el presidente Alejandro Yamatei, pero pues 10 meses después, 11 meses después, vemos que no ha habido una representación o una atención al tema migratorio. Y de hecho, quiero tomar unos segundos para leer un mensaje que tenemos en el Facebook Live. Irma Lemus dice: es lamentable lo que pasa en Guatemala y más lamentable para los que tenemos que huir de un país donde nos hace huir la delincuencia. Yo les comento que nosotros vivimos una masacre en el 2012 y nunca tuvimos apoyo de las autoridades en el momento. Muchos casos son similares que viven aquí los migrantes. ¿Qué mensaje le daría usted a estos guatemaltecos, pues que lamentablemente no pueden regresar al país? Se vinieron para acá buscando un futuro mejor, pero ahora ven que también la situación en Guatemala, en vez de mejorar, está, podríamos decirlo, estancada en un punto donde se necesita un cambio. Yo sí quisiera mandar un mensaje de cierta forma alentador, en el sentido de decir que vean las calles, las plazas del país, hay una población despierta, muy enérgica, que está demandando justicia, y a 10 meses del gobierno, del inicio del gobierno. Yo creo que no nos fijemos tanto, digamos, en las mayorías que forman en el Congreso o el gabinete de gobierno. Las mayorías que importa es el pueblo de Guatemala, que está en las calles, en las plazas, manifestando su descontento. Eso para mí es una señal de mucho optimismo, porque en realidad es una población que ya no se va a dejar de los abusos. El hecho que se echaran para atrás en el presupuesto es un gran logro de la población. Yo tengo mis dudas sobre la forma en que lo hicieron, creo que no fue la forma correcta, y creo que además el presidente, en lugar de engavetar el presupuesto, pudo haber mandado una propuesta alternativa para tener un mejor presupuesto, pero eso no importa. El hecho es que los diputados se dan cuenta y escuchan a la población que está afuera en las calles. Yo creo que eso es muy positivo para la democracia en Guatemala. Obviamente no tenemos todavía un país para quedarse, para que no deje a nadie atrás, que encaminarnos a construirlo, pero yo creo que también es importante decir que esa es una decisión política y muchas veces que también se toma en las urnas. Entonces hay que estar muy pendientes para los próximos procesos electorales, de ver realmente planteamientos serios y no simplemente una cuestión discursiva o de buena voluntad, que se pueda ver que realmente sí se puede construir un país mejor, ¿verdad? Es una decisión, lo han hecho otros países del mundo y sin lugar a dudas Guatemala lo puede hacer. Yo sí percibo, y sobre todo me entusiasma mucho ver a las nuevas generaciones, ¿verdad? Los estudiantes, las estudiantes en las calles, viéndose. Hay mucho optimismo en ese sentido, a pesar de quienes están tomando las decisiones políticas son en contra del pueblo de Guatemala. Yo creo que hay un contrapeso importante. Y precisamente lo que usted menciona de las nuevas generaciones, también nosotros fuimos testigos acá en Los Ángeles, específicamente, de ver a inmigrantes de origen guatemalteco o de segunda generación, como les llamamos, conociendo e involucrándose en los temas que podrían para otros ser ajenos. Incluso muchas veces algunas personas nos dicen: pero ustedes viven en Estados Unidos, ¿qué les importa lo que pasa en Guatemala? Pues que tenemos familias en Guatemala, tenemos amigos, no podemos olvidarnos simplemente así. Yo también quiero aprovechar para leer un comentario, tal vez un poco fuera del tema de la crisis, pero que también es algo que interesa mucho a la comunidad inmigrante y que tiene que ver mucho con el gobierno de Guatemala. Pidan un TPS para los guatemaltecos, no se hagan de la vista gorda, dice Blanca Garay. No ayudan a los dentro del país y tampoco a los que estamos afuera. ¿Cómo calificaría usted el manejo de la pandemia del COVID-19? Porque nosotros acá estamos revirtiendo, estamos yendo a nuevos cierres. Los en Guatemala salgan campañas de que la gente salga, que como que nada estuviera pasando. Entonces, un poco una doble realidad. También está el tema de las tormentas, el manejo de la emergencia, y luego a raíz de eso se pide el TPS. ¿Cómo ve usted todas estas circunstancias que se han conjugado actualmente? Sí, yo la verdad, a mí me da mucha vergüenza cómo el presidente y su gabinete en general han manejado la relación con las personas migrantes, porque el problema que yo veo es que prácticamente las desvalorizan y las reducen a ser simplemente remesas. De hecho, hubo una cadena nacional en la que el presidente dice: miren, vamos bien en la situación económica porque crecieron las remesas con respecto al año anterior, como que si eso fuera un indicador del éxito de su política económica o del éxito de las políticas sociales de mitigación de la crisis. Nada que ver, todo lo contrario, ¿verdad?
¿verdad? Y encima de todo, solo ese indicador mira, ¿verdad? Pero no mira las condiciones, por ejemplo, de cómo el TPS podría ser un tema, cómo están los consulados, por ejemplo, que se saturan, el tema de la dificultad de enviar las remesas hacia Guatemala. O sea, realmente no hay un enfoque de ver en la migración con una visión integral, ¿verdad? Yo creo que más bien es casi que una justificación para lavarse la cara y decir, vamos a crecer económicamente el otro año porque hay más remesas, ¿verdad? Yo creo que eso sí es vergonzoso. Y por otro lado, el manejo de la pandemia, yo diría que tuvimos 2 semanas de entusiasmo, ¿verdad? De hecho, con la misma bancada, como la verdad es que no somos una bancada de oposición intransigente, sino que la verdad es que tenemos una forma diferente de ver las soluciones, se las presentamos, pues si no ganamos en mayoría, pues lo aceptamos, ¿verdad? Pero el inicio de las 2 semanas de la pandemia lo manejó muy bien el presidente. Yo creo que tomó las decisiones correctas oportunamente, aunque fueron costosas en algún sentido, pero después todo se vino para abajo, ¿verdad? Se dio a las presiones, dejó de ver los indicadores, dejó de escuchar a los expertos, ya no le pagó a las personas que están atendiendo la crisis de salud, los médicos, por ejemplo, empezó a recibir un montón de donaciones de sus financistas de campaña, puso al centro de gobierno a gestionar la crisis. Realmente fue errático en todo sentido. Y el problema fue que se dispararon los casos de contagio, ¿verdad? Y ahorita ya ni siquiera sabemos cuál es la tendencia real, ¿verdad? Se lo perdonamos un mes, 2 meses, digamos, porque realmente la infraestructura del Estado de Guatemala es débil, ¿verdad? Pero ya llevamos todo un año de la pandemia, los países vecinos aprendieron de la crisis, aquí simplemente se metió bajo la alfombra y se olvidó el tema, ¿verdad? Y por eso el descontento tan fuerte, ¿verdad? Porque el presidente asume que la crisis y la pandemia termina en diciembre y en enero todo está enfocado en reactivación, y eso no es así, ¿verdad? Yo creo que sí es importante hacer mención de eso porque las decisiones que está tomando finalmente cobran vidas humanas, ¿verdad? Y eso sí es inaceptable. Diputado, disculpe, una más, no puedo dejarlo ir sin preguntarle. En Miami, el Consulado de Guatemala está sirviendo como centro de acopio. Muchos guatemaltecos están donando ayuda para los afectados o damnificados por las tormentas Iota y Eta. También lo están haciendo en Los Ángeles. De hecho, tengo entendido que en Miami ya se llenó un segundo contenedor que va a estar llegando a Guatemala. Pero ustedes van a fiscalizar realmente que esa ayuda llegue a su destino final, porque mucha gente no ha querido donar por el miedo que es a través del gobierno, pero muchos sí lo han hecho y están confiando en la palabra que están teniendo los consulados aquí en Estados Unidos. ¿Fiscalizarán ustedes esa ayuda? Sí, de hecho sí lo hemos hecho y hemos tenido citaciones, varias citaciones para ver este tema con la bancada. El problema que nosotros vemos es que están utilizando bases de datos desactualizadas, por ejemplo. Hace unos pocos años se pagó una cantidad impresionante de dinero para realizar un censo, ¿verdad? Que nos tendría que dar un mapa mucho más certero, mucho más actualizado de dónde están los municipios y los lugares poblados con mayores condiciones de pobreza extrema, desnutrición, etcétera, ¿verdad? El problema es que no utilizaron eso. Nosotros le hicimos una propuesta hasta con mapa al ministro de Desarrollo Social, casi que solo para que la utilizara, pero no lo hicieron. Entonces, hay ayuda que sí está llegando, pero no está llegando a donde más debería llegar, ¿verdad? Se dejó afuera del bono familia, por ejemplo, que eso no son donaciones, pero es una política social que nos ayuda a entender cómo lo están viendo. 10% de familias en condiciones de pobreza extrema se quedaron afuera por un problema del diseño de la política pública. Vamos a seguir fiscalizando y agradezco mucho el comentario porque yo creo que explícitamente estos recursos de donaciones de los consulados no los ha visto nadie. Voy a averiguar y me comprometo a darle seguimiento a esto con la bancada. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Sí, se establecieron 3 consulados como centros de acopio. Está en Los Ángeles, en Texas y en Florida. Ok. Entonces, si quieres agregar algo, Giovanni. Sí, diputado, aprovechando también, nos puede contextualizar de lo que está ocurriendo ahorita en el Congreso. Muchas veces lo hemos visto a usted y a otros diputados hacer Facebook Live y a muchos no les gusta, pero eso nos sirve para conocer interioridades de lo que está pasando. Ustedes están presionando para que se proceda a elegir a los miembros de la Corte, pero hay otro tema que parece que también se ha quedado abajo del tapete y que tal vez a la mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos no les interesa, pero hay un grupo que sí, que es la elección de secretario ejecutivo y suplente
de Conamigua. Ya tuvimos una oportunidad que pasaron 3 años y eso nunca sucedió. Ya hace 2 meses que se propuso creo que un grupo de 5 y pues el tema ha quedado nuevamente. Entonces otra vez la comunidad se siente como utilizada solo para remesas o para la campaña como el año pasado. Por favor, contextualícenos un poco de lo que se está discutiendo hoy, la primera sesión extraordinaria, ¿no? Así es, sí, hoy estamos en la primera sesión extraordinaria y de hecho fue casi que obligatoria porque el presidente decretó estado de calamidad en varios departamentos que fueron afectados por las tormentas. Entonces, esa es la discusión ahorita. Lo que no sabemos es si lo quieren pasar de urgencia nacional o en 3 lecturas. Entonces, estamos pendientes de ese tema. Lamentablemente, como bien decían ustedes, el tema de cortes lo han dejado en el olvido. A veces lo utilizan para tratar de decir a la oposición que lleguemos y que por culpa nuestra es que no se eligen cortes, como que nosotros decidiéramos el orden de la agenda y que fuera voluntad nuestra. De hecho, hemos hecho cantidad de propuestas para que se elijan cortes un día ajeno al resto de sesiones ordinarias, ya sea lunes, viernes, sábado o domingo, no importa, la cosa es poder empezar ese proceso que va a ser largo. Y el tema, entiendo yo que es sobre el secretario de Conamigua, ¿verdad? Sí. Sí, ese tema también lo hemos intentado meter como una moción, pero lo que pasa es que como aquí prácticamente todos son negocios bajo la mesa, hasta que no lleguen a un consenso con las bancadas oficiales, no quieren meter el tema, ¿verdad? Lo hemos propuesto para cambiar la orden del día e incluir esto en la agenda del Pleno, pero por el momento no ha sucedido. Lo que sí es que vamos a ver qué tanto aguanta esta alianza oficialista, sobre todo después de ver el desgaste que ocasionó haber votado por el presupuesto anteriormente. Perfecto. Pues diputado, muchas gracias por su tiempo. Nos pasamos un par de minutos de lo acordado y sabemos que están en esta discusión y que es importante que usted esté en el Pleno en cualquier momento, pero esperamos que no sea la última vez. Gracias de nuevo a su asistente también, Karen, por todo el apoyo que nos ha brindado. Y pues estamos en comunicación para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias Mucho gusto por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y aquí a la orden cuando quieran. Mucho gusto. Gracias. Igualmente. Gracias, diputado. Yeah.